Un saludo para todas y todos ustedes. Nos encontramos en Paz por Lozano, programa que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestro invitado de hoy es el profesor Fernando Giraldo, quien es profesional en ciencias políticas con maestría y doctorados en la Universidad de París. Es docente universitario, tanto en la Universidad Javeriana como en otras universidades del país, y un reconocido analista político, con quien precisamente hemos querido hablar de estos temas que tienen que ver con la campaña electoral que está en marcha y que tiene tantas maneras de verse, de interpretaciones, y que hoy abundan muchas encuestas que hay que trabajar y elaborar con un criterio más serio, científico, profesional. Así que por esta razón hemos invitado al profesor Giraldo, porque conocemos de su seriedad y de su capacidad para este tipo de análisis. Profesor Giraldo, muy agradecido de que haya aceptado conversar con nosotros hoy y muy grato de tenerlo aquí en Paz por Lozano. Muchas gracias, Carlos. Soy yo quien está verdaderamente agradecido por esta invitación y que no sea la primera vez. Bueno, para empezar, digamos, ¿cómo ve este ambiente político que se ve tan pesado en la campaña electoral? Terminando la semana se presentaron estos incidentes en la ciudad de Cúcuta que fueron propiciados incluso más que por una pugna entre ciudadanos enfrentados por tal o cual candidato presidencial. Se dio fue por la decisión del alcalde de la ciudad de Cúcuta de no permitir la manifestación de Gustavo Petro en el Parque Santander, a pesar inclusive de que el Ministerio del Interior estaba diciendo que se dieran todas las garantías. Entonces uno ve que algunas autoridades pues ni siquiera contribuyen, pero hay situaciones. En Popayán también hubo protestas y hubo incidentes a raíz de la visita del expresidente Uribe y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, y esto muestra pues un ambiente muy caldeado, muy tenso. ¿Cómo lo observa usted? A ver, yo diría algo que tiene que ver como con un lugar que es común en los análisis que se hacen incluso desde el punto de vista académico y también en el mundo político, y es que hay mucha incertidumbre, el clima está muy enrarecido de alguna manera, reflejo de una radicalización en la polarización del país y una fragmentación de esta sociedad que parece no encontrar suficientemente una ruta o con suficiente claridad donde confluyamos todos los colombianos como una reconciliación, donde la competencia por el poder se dirima de la manera más democrática posible, basado como en la libertad y los derechos de cada individuo a presentar sus ideas sin el temor a ser amonestado o molestado por plantearlas, por exponerla ante los ciudadanos y que los ciudadanos diriman. Creo que es una sociedad que refleja claramente que no logra encontrar un consenso, sino que esta es una democracia que se ha construido sobre el disenso y todavía no podemos salir del empantanamiento. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho con la Constitución del 91, con el esfuerzo, incluso el costo que tiene para la sociedad y para líderes sociales, el tratar de construir una sociedad mucho más incluyente, equitativa, el mismo proceso de paz que se firmó con las FARC y el esfuerzo que tienen todas las partes en la negociación con el ELN, no es claro que la sociedad quiera plantearse con la suficiente sinceridad y convicción un camino mucho más democrático y menos autoritario. Algunos precisamente dicen que esta pugnacidad y esta violencia incluso que se da en la campaña electoral tiene que ver con una suerte de polarización frente al acuerdo final de La Habana. Incluso ya hay algunos analistas pesimistas que dicen que hubiera sido mejor no haber accedido a ese proceso de paz y a llegar a ese punto tan importante como fue el acuerdo final de La Habana. Yo obviamente no le sería la culpa al acuerdo de La Habana porque me parece que ese es un esfuerzo loable. Además, después de estar amenazados, una sociedad que ha vivido tantos años en una guerra, incluso que esto data desde el siglo XIX. En el siglo XIX tuvimos 46 guerras civiles, entre guerras nacionales, federales, estatales, de orden regional y local. No porque ese es un esfuerzo que vale la pena, y porque como sea, se evitaron el sacrificio de muchas vidas humanas hasta el día de hoy. Solo que
El problema que tenemos que resolver está al interior de la sociedad colombiana. O sea, esto prueba que esto no es un tema del gobierno, que no es un tema de lo que eran las FARC antes de convertirse en partido político, sino que este es un tema de la sociedad que no ha podido dirimir exactamente qué es lo que quiere. Yo tengo la impresión de que esta es una sociedad que está a la búsqueda de nuevos elementos, nuevos criterios, de qué es en realidad lo que quiere. Yo creo que es que nosotros no tenemos una gran confusión. Es una sociedad que vive como en lo indeterminado, en lo indeterminable, y no encontramos una ruta de inclusión. Es una democracia en ciernes, muy débil, muy precaria, que cualquier actor, cualquier incidente pone en riesgo todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo y además con tanto sacrificio. Pero el proceso de paz estuvo bien haberlo hecho. O sea, cualquier duda sobre eso me parece que no tiene mucho sentido. Y en cualquier caso, pragmáticamente, ya está hecho. El problema es que los colombianos entiendan que eso sí es un capital que si no lo sabemos aprovechar, lo lamentaremos. Y yo creo que estamos corriendo el riesgo de desaprovechar una oportunidad que no teníamos desde el siglo XIX. Claro, y precisamente sobre este tema de que no se aprovechó lo suficiente, es que en el proceso de implementación del cual se esperaba mucho más, por ejemplo, no se logró una reforma política de fondo para fortalecer la democracia, las instituciones dentro del llamado posconflicto, una reforma electoral. Las elecciones se están haciendo bajo los mismos principios y parámetros de siempre, ¿no? Que son los mismos parámetros legales en un sistema electoral que no es suficientemente democrático, que tiene muchas formalidades institucionales, pero que no es suficientemente equitativo en la competencia electoral por el poder, por un lado. Pero bueno, la democracia no es perfecta, es perfectible, siempre podemos incidir en que ella sea mejor, pero mientras tanto esto tiene unos costos, y entonces hay unos que se sienten incómodos, otros que se benefician. Las reglas de juego no son suficientemente claras, y hay varias reglas de juego para lo mismo, lo cual obviamente hace inequitativa la competencia. Pero a eso se suma que, bueno, que hay sectores que no están conformes con el acuerdo de paz, y que sectores que han respaldado el proceso de paz, parece como que encontramos la paz y nos da pena haberla encontrado. Y yo tengo que decir algo que lo digo con un poco de tristeza, incluso como académico, además por el tipo de universidades donde yo tradicionalmente he trabajado, es que porque me incluyo un poco en eso, los que pertenecemos como a las clases medias, que por cierto no recibimos el furor de la guerra con la misma fuerza con que la recibieron los sectores más pobres, sobre todo el mundo rural, el mundo más campesino. Somos las clases medias los que están pidiendo algunos sectores significativos fuego. Son como los que, digamos, yo digo lo que dijo un periodista en estos días, no recuerdo el nombre del periódico El Tiempo, que dijo, es que los guerreros nos dividieron y además no están contentos con que encontremos una ruta para reconciliarnos entre los colombianos. Y ese es el desafío y, digamos, todavía estamos a tiempo, pero estamos perdiendo cada día que pasan estas condiciones, perdemos la oportunidad y ojalá no lo lamentemos después. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Fernando Giraldo, que es profesional en ciencias políticas y es un analista justamente de estos procesos políticos de nuestro país y estamos conversando sobre el tema de la campaña electoral que está en marcha. Fernando, algunos analistas también dicen, a raíz del triunfo del no, que rechazó el acuerdo final de La Habana y que obligó pues a hacerle estos nuevos reajustes, que hay en el país una tendencia a la derechización, es decir, que la mayoría del país está a la derecha. ¿Sí se puede concebir así? A ver, tradicionalmente eso es lo que se ha hecho en el último tiempo, e incluso en los mismos trabajos académicos, la mayoría de los investigadores habíamos coincidido, creo que habíamos coincidido, en que este es un país especialmente conservador, incluso que tiene ambigüedades, que la mayoría de los colombianos nos gusta la democracia porque nos garantiza la libertad y la seguridad y la vida y no sé qué más, pero coqueteamos con el autoritarismo, o sea, somos ambiguos por eso. Sin embargo,
creo que una de las cosas que no se han tratado en los debates públicos sobre el tema del Acuerdo de la Paz es que la desaparición, por ejemplo, de las FARC y de la mayoría de la guerrilla en Colombia puso en evidencia, primero, que la democracia tiene que mirar a ella misma, a resolver ahora los problemas que siempre se escudaban en un conflicto que existía y siempre había algún chivo expiatorio o alguien a quien acomodarle los defectos de la democracia, que todas las democracias tienen defectos. Pero por el otro lado, también ocurre que de alguna manera las organizaciones guerrilleras e ilegales sustituyeron en buena medida los movimientos sociales y arrinconaron también las fuerzas políticas, digamos en este caso de izquierda, dado que la guerrilla era de izquierda. Y ahora que ya no existen, creo que empieza a surgir en el país una cantidad de colombianos y organizaciones que ya no tienen problemas de decir, me identifico de centro izquierda, de centro, de izquierda, y eso se ve reflejado en las encuestas a favor de una serie de candidatos que no tienen posturas de derecha o de extrema derecha, ideológicamente hablando, sino que tienden hacia el centro o hacia la izquierda, o en ese campo ideológico de la izquierda. Y empiezo a observar que lo que la encuesta nos está diciendo es que cerca del 50%, del 43% al 50% de los colombianos son proclives a posturas de centro izquierda e izquierda. O sea, que no es tan conservador como hemos creído. Claro. Entonces yo creo que están rompiendo tabú. Lo veremos en estas elecciones hasta dónde esto es cierto, hasta dónde se confirma lo que siempre se ha pensado, que era un país especialmente de derecha. Hablemos justamente un poco de esas encuestas electorales que ahora abundan, y no todas son iguales, por supuesto, pero a ver qué tendencias se ven. Algunas consideran que se cumplió el tiempo de los partidos tradicionales, que no les va a ir muy bien en los resultados electorales del próximo 11 de marzo. ¿Qué se puede decir al respecto? Carlos, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco extraña. Yo creo que se le está cumpliendo el tiempo a todos los partidos políticos. Y por cierto, las FARC, que es el último partido que surge, llegó al final de la etapa. O sea, propone un partido cuando la gente está rechazando los partidos. El mismo resultado de Petro. E incluso diría que algunos cuantos simpatizantes de Iván Duque, yo no sé cuántos, pueden que sean mucho más de los que yo puedo estarme imaginando, están buscando algo que sea un poco antiestablecimiento. Creo que eso explica la intención de votos que manifiesta la gente por Sergio Fajardo, por el mismo Humberto de la Calle y otros candidatos que podríamos colocar ahí varios, y Petro en particular, que es el que está punteando. Porque la gente está buscando, la gente está fatigada de la política que ha conocido, de la política de los políticos, la política de los gobiernos, de las instituciones, de todo, porque siente que no logra conectar la política con su vida. Y los políticos no le ayudan a conectarla. No siente que lo que se discute, lo que trata el Congreso y los partidos tengan algo que ver con su vida diaria, con sus dificultades, sus vicisitudes. Entonces creo que es todos los partidos. Ahora, si los partidos van a desaparecer, lo veremos. Por el momento no hay algún actor que sustituya el papel que cumplen los partidos. ¿Y cuál es el papel? Que es en torno a ellos que confluye la lucha del poder, el combate por el poder, democráticamente, en un sistema democrático como el nuestro, no importa que sea una democracia débil. En ese sentido, ahora se castigarán los partidos nuevamente, y eso va a incluir también el partido de las FARC, y probablemente con las FARC se sumará también otro tipo de problemas, porque tiene cosas pendientes que resolver con la sociedad, ya no con el gobierno ni con sus adversarios ideológicos. Entonces, creo que una vez más los partidos les va a ir mal, creo que una vez más la abstención va a ser significativa, que el voto en blanco va a crecer, que va a haber mucho voto nulo y que entonces el Congreso sigue perdiendo legitimidad. Es lo que yo espero. Y por el tipo de candidaturas que hay, la mayoría, en realidad no hay nada novedoso, con algunos cuantos candidatos que uno honrosamente debe rescatar, pero es mi postura, es como lo veo, y es lo que uno escucha de muchos ciudadanos. Pero algunos analistas que hablan de la desaparición de los partidos tradicionales, de todas maneras, reconocen que va a haber una victoria electoral en lo que tiene que ver con el Congreso de Centro Democrático y Cambio Radical, por ejemplo. A ver, yo no sé quién va a ganar, pues yo no soy un profeta y hacer profecía es muy difícil, uno puede intentar mirar escenarios. Por lo que sí puedo decir es que no tiene nada que ver lo que yo estoy analizando con el hecho de que algún partido gane y otro pierda. Alguien va a ganar y alguien va a perder, independiente de la votación. Me explico. Aquí no hay voto obligatorio.
como no hay voto obligatorio, así voten 100 personas, igual el Congreso se lo van a distribuir. Y si votan 30 millones, se lo van a distribuir con 30 millones. Más aún, entre menos vote la gente, con mayor facilidad se lo van a distribuir. Y entonces, quien está en el poder tienden a favorecerse si la gente no vota. Entre menos vaya la gente a votar, y esto es lo paradójico del tema, más favorece que permanezcan en el poder aquellos que la gente tanto detesta porque son corruptos, porque no hacen lo que les corresponde hacer, porque legislan a favor de intereses particulares y no a favor de los ciudadanos. Entonces ese es un gran dilema que los ciudadanos no entienden, que es mejor participar porque por lo menos pueden votar de otra manera distinta. Pero esa es la realidad. No hay voto obligatorio y la gente no quiere participar. Conclusión, alguien va a ganar. Entonces se dice que Centro Democrático, yo no estoy seguro que vaya a crecer significativamente. Es probable que se sostenga, es probable que crezca un poco. Yo no creo que Cambio Radical se vaya a doblar, pero también hay que decirlo, como están previendo, o sea, acá va a pasar de 8 senadores a 16, sí, pero sí va a crecer, porque esto es con maquinaria, esto es con estructuras, esto es con recursos, y ellos cuentan con eso. Probablemente el desgaste de algunos partidos los hace retroceder, probablemente el partido de la U por identificarse o porque los ciudadanos lo identifican con un gobierno que tiene poca popularidad, entonces va a subir un poco el costo de eso, pero no todo el desgaste de Santos se le endosa al partido de la U, por tanto se sostendrá. Estos son estructuras regionales, casas regionales, y recordemos que los procesos electorales locales, territoriales, están capturados por los contratistas, por bandas criminales y por agentes públicos nacionales, públicos, senadores de la República, que tienen capturados los territorios. Y ellos son los que hacen las campañas, y son los dueños de los alcaldes, de los concejales, de los diputados, de los gobernadores, por tanto ellos sacarán votos. Como no hay voto obligatorio y la votación va a ser baja, entre más baja sea y entre más voto en blanco haya y más voto nulo haya y más tarjetas no marcadas haya, con mayor razón la base que ellos tienen les permite sacar los senadores, aunque sea con pocos votos, pero los mismos senadores que siempre han sacado y probablemente 2 o 3 más. Pero hay partidos que se van a sostener como el Partido Liberal. Y creo que el Partido Conservador retrocede un poco, pero yo no podría atreverme a decir cuántos. Lo que sí creo es que quien tiene más dificultades es la izquierda. Hay más gente que quiere respaldar nuevas posturas y el antiestablecimiento, o alguien que esté por fuera del establecimiento, pero no encuentran cómo hacerlo porque la izquierda misma está fracturada. Y eso sí no es culpa de los ciudadanos. A nadie le obligan a dividirse, ni a nadie le impiden que se unan. Y está fracturada. Justo ahora vamos a hablar de ese tema de la izquierda y de los sectores alternativos que no hasta ahora pues se tocan así de paso. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Fernando Giraldo, quien está contribuyéndonos aquí hoy en Paz por Lozano a esclarecer cómo se ven las tendencias y el proceso político en esta campaña electoral. Algunos señalan que en lo que tiene que ver con el Partido Verde, que tuvo pues digamos un buen resultado en las pasadas elecciones, el polo democrático alternativo que tienen dificultades para sacar su umbral. ¿Sí será eso cierto o por lo menos lograrán conservarse, mantenerse? No se trata por supuesto de adivinar, sino de ver un poco cómo se ve la campaña electoral en cada uno de estos casos. A ver, lo que sí es cierto es una cosa. Una cosa es la campaña presidencial, lo sabemos, y otra cosa es la campaña legislativa. La campaña legislativa requiere de estructuras y unos recursos, por un lado. Y obviamente de unos buenos candidatos también. Pero por el otro lado, en este momento hay por lo menos 4 listas de lo que se llamaría, digámoslo así, la izquierda, para coger la izquierda. Entonces uno ve el polo, ve el Partido Verde, que es como centro-izquierda, algo así. Ve la lista de los decentes de Gustavo Petro, que está asociada a Petro, claro. La misma lista de las FARC, aunque hay un acuerdo de La Habana que les garantiza por el acuerdo unas curules, de todas está participando electoralmente, está haciendo el ejercicio, y digamos que todas aspirarían, por lo menos al Senado, a tener alguna representación, lo cual exigiría tener por lo menos el 3%. Si lo tuviesen, tendrían por lo menos en total 12 curules.
pero por estar ahí fracturados se correría el riesgo de que algunos de ellos no pasen. Yo veo difícil que los 4 listas pasen. Entonces yo creo que en el mejor escenario pasarían 2. A lo mejor es el Polo, el Partido Verde, y a lo mejor también lo logra la lista de Gustavo Petro, la lista de los decentes. Entonces, ¿qué pasa? Si eso se da, reflejaría un crecimiento de la izquierda en el legislativo, después de que en el último tiempo la izquierda ha venido perdiendo fuerza en el Congreso de la República. Estoy hablando del Senado. Ya otra cosa es la Cámara de Representantes. La Cámara, claro. Yo creo que no les va a ir mal, pero creo que están jugando con candela, porque el fraccionamiento no favorece eso. Sin embargo, los buenos candidatos que provienen del centro izquierda y izquierda, digo, según las encuestas, puede favorecer un poco esas listas. Estoy hablando del buen récord en las encuestas de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo, incluso favoreció también por una postura tan respetable como la de Humberto de la Calle. La incógnita es todavía lo de la lista de los decentes, por supuesto partiendo de la base que se perdió una oportunidad para una unidad más fuerte de la izquierda y los sectores democráticos que hubieran podido lograr una convergencia con unas listas únicas, pero bueno, no se logró. La incógnita es, digo, la lista de los decentes, que es muy importante porque es una coalición con Petro, con Clara López, que aunque es la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, sí está aliada a la lista de los decentes en lo que tiene que ver con el Congreso. Claro, sí. Son las paradojas de esta política colombiana. Está la Unión Patriótica también allí vinculada, y otros sectores que incluso tienen presencia en el Congreso, como Maíz y los indígenas, la ASI y esto. Y está, pues, por supuesto, ligada a la campaña electoral de Petro, que se ve muy importante, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué se puede pensar de esto de la lista de los decentes? Carlos, ¿qué es esto? A ver, si la votación de cada una de esas listas, o sea, del Polo, del Partido Verde, de la lista de los decentes, de MAIS, de la Unión, ¿cómo es? De las FARC, la lista de las FARC, si depende del segmento electoral tradicional de la izquierda, quiere decir que se va a tener que fracturar, van a salir del Partido Verde unos cuantos para donde el progresismo, la lista de los decentes, del Polo también, y entonces eso debilita a todos. Si el segmento electoral, el que están intentando conquistar, no es solo de lo que tradicionalmente han sido los electores de izquierda, sino nuevos electores, y eso probablemente sí lo está procurando y lo puede obtener Gustavo Petro, entonces se pueden salvar varios, y pueden varios pasar el umbral y de paso tener 3 senadores cada una de esas listas. No creo que todas logren pasar el umbral y tener 3 senadores, pero probablemente 2 y a lo mejor 3 lo logran, eso lo veremos, pero no puede depender solo de lo que tradicionalmente ha sido el voto de izquierda en las elecciones del 2014, porque la izquierda ya había retrocedido legislativamente en su estructura parlamentaria, como resultado de un debilitamiento de su estructura electoral. Miremos un poco, aunque pues todavía queda un trecho más amplio en lo que tiene que ver con la campaña presidencial. Lo de Petro se ve muy importante. Algunos muy radicales decían que era mostrarlo tan destacado en las encuestas, con ventaja, era como una especie de maniobra de los encuestadores para después desinflarlo, pues, y darle la opción quizás a Iván Duque o a cualquier otro de estos candidatos, Vargas Lleras o el que sea. Pues de todas formas, esto está acompañado no solo de encuestas, sino que está llenando plazas, ¿no? ¿Cómo se aprecia ese fenómeno de Petro? A ver, es probable que algunos partidos desarrollen estrategias para desviar el voto de otras fuerzas con fines de corrupción política en el sentido de debilitarlos, o sea, de debilitar sus adversarios. Es probable que eso se dé, pues yo no tengo pruebas de ello. Puede que hayan actos de corrupción en algunas encuestas, pero yo parto de un principio fundamental, y es que las encuestas en Colombia en general son bien hechas, técnicamente están bien diseñadas y están reflejando un estado de ánimo que tienen los ciudadanos en un momento determinado sobre ese tema que les están preguntando, qué piensan de estos candidatos. Bien. Y además porque creo que Petro está siendo percibido en sectores cada vez más importantes de la población como la persona que puede encarnar o reivindicar el cansancio de una parte de los colombianos que está fatigada, y como en una postura antiestablecimiento, digámoslo así.
Entonces, y además porque un tipo muy coherente. O sea, puede no gustarnos Petro por muchas razones, pero en todo caso nadie puede decir que es un tipo que dice hoy una cosa y que mañana es inconsistente con algo parecido. Tiene una cierta coherencia y eso parece que los ciudadanos aprecian mucho, así como se lo aprecian a Uribe también. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso no es cierto, puede que haya gente interesada en eso. Lo que sí creo es que si crece, van a intentar obviamente golpearlo, pero es que esa es la lucha política, con tal de que lo hagan democráticamente, ¿sí? Y que no hayan otro tipo de manifestaciones o intentos distintos a la lucha política democrática. Pero yo me inclinaría por decir que el crecimiento de él es el resultado de no solo del trabajo de él, sino que la gente está buscando algo nuevo y lo está encontrando en Petro. Pero paradójicamente en una de las últimas encuestas, creo que la del Centro Nacional de Consultoría, Petro se mantiene bien, pero aumenta bastante Iván Duque, lo iguala. Pero ¿no? aumenta Iván Duque porque decrece Marta Lucía. Entonces él crece porque la gente traslada. Se está definiendo. Porque es que el Centro Democrático tiene ese respaldo popular. El Centro Democrático no puede tener 8 como tenía Iván Duque hace unos días o hace 15 o 20 días, no. El Centro Democrático puede acercarse fácilmente a un 30%. El problema es si logra el 50% para quedarse con la presidencia, que es lo que requiere para la primera vuelta o eventualmente una segunda. Entonces creo que está llegando a lo que es el techo natural. Digo, Centro Democrático o en la consulta está llegando al techo natural del Centro Democrático. El tema es cuánto más va a tener. Conclusión, creo que es él el que lo está capitalizando en detrimento de Marta Lucía y Ordóñez. Entonces, no, a mí no me parecería extraño, lo cual significa que estamos en una lucha todavía donde podemos explicar cosas. El problema es qué vamos a poder explicar después del 11 de marzo con el resultado de las consultas y de las dos consultas y el resultado legislativo. Y de todas maneras, el 11 de marzo no se puede olvidar que va a quedar elegido el Congreso de la República, que va a tener que enfrentar lo que no se ha hecho en materia de implementación, por ejemplo, del Acuerdo de La Habana, ¿no? Que por lo menos en estos meses, el que viene, claro. Claro, del que viene. Eso ahora veremos, ya. Si no lo hizo el anterior, yo tengo muchas reservas de que lo haga el que sí. Entonces, porque creo que no va a cambiar más, si cambia un 10 o un 15% del Congreso, no es más. Sí, son los mismos con las mismas. Eso es, sí, no hay que hacerse muchas expectativas con esto. Bueno, Fernando, se nos agotó el tiempo, pero muchas gracias. Yo creo que ayuda a comprender estos análisis, pues todo este proceso y por supuesto están expuestos al debate, a la polémica, que es lo importante en la democracia y ojalá todos aquellos sectores que están empecinados en cerrarle el paso a la paz, en enrarecer aún más el clima político de la campaña, renuncien a esos propósitos entendiendo que el camino que se abre en el país es el del debate, el de la polémica, el de la construcción de la democracia con una visión pluralista y tolerante de la política colombiana. Muchas gracias, Fernando, y a todas y todos ustedes también por habernos acompañado en el día de hoy y los esperamos dentro de 8 días en Paz por Lozano.